Continuamos ahora con otro complemento que podemos encontrarnos en el predicado. El complemento indirecto. El complemento indirecto nombra al ser u objeto que recibe el daño o el provecho de lo que dice el verbo, de la acción del verbo. Recibe el daño o el provecho. El complemento indirecto nombra al destinatario de la acción expresada por el verbo junto con el complemento directo. Mirad, ella regaló el reloj a Felipe. Lo primero que tenemos que hacer en una oración es buscar el verbo regaló y le pregunto quién para sacar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. ¿Quién regaló el reloj a Felipe? ¿Quién? Ella. Sujeto, ella. Predicado, todo lo demás. El núcleo del predicado. El núcleo, el verbo regaló. Y vamos a ver el resto lo que es. Si yo busco un complemento directo, le tendré que preguntar, acordarse dos preguntas. Pueden ser dos preguntas. ¿Qué es lo... y el participio del verbo? ¿Qué es lo regalado por ella? El reloj, complemento directo. ¿O qué regaló ella? El reloj, complemento directo. Y ahora, ¿a quién regaló ella el reloj? ¿O para quién? En este caso el mejor es ¿a quién? ¿A quién regaló ella el reloj? A Felipe. Complemento indirecto. En este ejemplo, Felipe es el que recibe, en este caso, el beneficio de lo que dice el verbo, el beneficio de regalar. ¿Qué estructura tiene un complemento indirecto en una oración? Pues el complemento indirecto en una oración aparecerá con la preposición a más el término que será el complemento indirecto, el que completa el complemento indirecto. O vendrá en la oración con la preposición para junto con el resto del término que formará el complemento indirecto. O sea que viene o con la preposición a o viene con la preposición para. ¿Cómo reconocemos el complemento indirecto en una oración? Pues siempre comienza con la preposición a o con la preposición para. Cuidado con la preposición a, que acordarse que había veces que en una oración, cuando el complemento directo era una persona, llevaba la a. Por eso es importante hacerle las preguntas al verbo. Pues siempre va a comenzar el indirecto por la a o por la preposición para. Y para no confundirlo con un complemento directo se hacen estas preguntas. ¿A quién? Lo que dice el verbo, el sujeto, o para quién. Por ejemplo, he escrito una carta a Luisa. ¿A quién he escrito una carta? Yo. Pedro lee un cuento a su hermana. ¿A quién lee un cuento Pedro? Pues a su hermana. Complemento indirecto a su hermana. Y en la que he dicho antes, he escrito una carta a Luisa, complemento indirecto a Luisa. Reciben el beneficio o el perjuicio de la acción del verbo. ¿A quién o para quién? Dos preguntas importantes. Otro ejemplo. El doctor compró un regalo para su esposa. Le preguntamos, ¿a quién o para quién? Al verbo. ¿Para quién compró el doctor un regalo? ¿Para quién compró un regalo el doctor? Pues para su esposa. Complemento indirecto, para su esposa. Su esposa es la que recibe el beneficio de la acción del verbo, de comprar. ¿Cómo podemos comprobarlo? Definitivamente, para darnos cuenta que ese complemento indirecto, por ejemplo, cuando se introduce con la preposición a, no es un complemento directo. Pues para reconocerlo,
tenemos que tener en cuenta que podremos, si es complemento indirecto, podremos sustituir ese complemento indirecto por los pronombres le o les. Depende si es singular o plural. El doctor compró un regalo para su esposa, que hemos dicho antes. ¿A quién o para quién compró el doctor un regalo? Pues para su esposa. Pero para comprobar definitivamente que para su esposa es complemento indirecto, tenemos que sustituirlo por le o por les. El doctor le compró un regalo. Le compró un regalo a ella. Le está sustituyendo a para su esposa. Luego, como he podido sustituir para su esposa por le, para su esposa es un complemento indirecto. Acordarse la diferencia. Si lo puedo sustituir por lo, por los, por la o por las, es un complemento directo. Y si como aquí puedo sustituirlo por el pronombre le, es un complemento indirecto. Vamos a analizar por último una oración. El asaltante disparó a un policía. Separamos el sujeto del predicado. Busco el verbo y le pregunto quién. ¿Quién disparó? ¿A un policía? Sujeto, el asaltante. Predicado, el resto. En el sujeto tenemos un determinante y asaltante, que es el núcleo del sujeto como sustantivo que es. En el predicado tenemos el núcleo del predicado, que hemos dicho siempre que es el verbo, y el resto que voy a comprobar si es un complemento directo o indirecto. El asaltante disparó a un policía. El asaltante le disparó. ¿A quién? A él, al policía. ¿Veis cómo he podido cambiarlo por le? A un policía es un complemento indirecto. Si yo preguntara ¿a quién disparó el asaltante? Al policía. Complemento indirecto. En este caso, a un policía recibirá el perjuicio de la acción del verbo. El perjuicio de disparar. Pues tener mucho cuidado en esa diferencia para poder encontrar cuál es el complemento directo o cuál es el complemento indirecto.